Queridos hermanos, muy buenas tardes. Bueno, ya con la lectura que el hermano acaba de hacer, nos damos cuenta de que hemos dado inicio a algo que esperábamos. Y es el estudio de las partes de la armadura de Dios, precedido, hermanos, precedido de una seria instrucción del apóstol Pablo, quien, inspirado por el Espíritu Santo, nos recordó la naturaleza de esta guerra espiritual. Nos recordó las fuerzas que se requieren para poder llevarla a cabo y también nos mostró nuestra incapacidad natural para poder enfrentar esta guerra y los enemigos poderosos contra los que batallamos. También nos hizo ver la responsabilidad y la seriedad de por y con fe tomar toda la armadura de Dios, esa que Dios perfectamente diseñó a fin de que pudiésemos librar la batalla y, habiendo terminado todo, estar firmes. Eso es lo que se nos ha hablado. Y terminamos hablando del gran compromiso que como cristianos tenemos con la verdad, especialmente con la verdad doctrinal. Fue lo que terminamos hablando. Así que esto no es un compromiso superficial, sino que es un compromiso de matrimonio. Y esta palabra la usé, matrimonio, para darle relevancia, importancia y maximizar esta verdad de que el apóstol Pablo nos está hablando. También les dije que en esta guerra, Satanás, que Satanás ha casado contra la verdad, cuenta con un aliado. Satanás cuenta con un aliado, hermano. Y es el remanente de pecado que aún habita en cada uno de nosotros. Ese es el aliado que tiene Satanás, el remanente de pecado. Y la pregunta ¿es un aliado? Es un aliado no a favor de nosotros, sino en contra de nosotros. La pregunta es, ¿ustedes saben qué hace este remanente? Recuerden que venimos hablando y terminamos hablando de la verdad, de cómo la verdad nos va a ayudar a nosotros a estar firmes. Pero aquí en esta batalla hay un aliado que es el remanente de pecado que tenemos todavía en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿ustedes saben qué hace este remanente? ¿Saben qué hace este remanente? Hermanos, este remanente le cree al diablo. El remanente de pecado que usted y yo tenemos le cree al diablo. El pecado le cree a Satanás y no a Dios. Eso es lo que pasa. Por eso es tan importante que nuestro entendimiento esté ceñido con la verdad siempre, porque solo ella, obrada por el Espíritu Santo y con su poder, irá desalojando la mentira al renovar nuestra mente con la buena voluntad de Dios. Así que, ¿qué hace ese remanente de pecado? ¿Le cree a quién? Al diablo, hermano, no le cree a Dios. Y por eso es que tenemos que mantener con la verdad puesta aquí, porque si no, entonces nos vamos a desviar hacia el error. Una de las grandes desgracias que estamos atravesando con el evangelio moderno es que muchas iglesias, en lugar de tener este compromiso santo de conocer, predicar y vivir la verdad, se han comprometido con entretener a la gente. Y conocemos el resultado, un cristianismo débil y decadente, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Mira, hermanos, un cristiano le confía todas las cosas a Dios. Y lo más importante que nosotros ponemos en las manos de Dios es nuestra alma. Es nuestra alma. Ahora, Dios responde inmediatamente a esa confianza. Cuando usted y yo descansamos y ponemos nuestras almas en las manos de Dios, Dios inmediatamente responde a esta confianza. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, que así como nosotros le confiamos al Señor las cosas y lo más importante, que es nuestra alma, Él también nos confió algunas cosas. ¿Y qué le confió a la iglesia? Le confió su verdad. ¿Quiere usted poner su confianza en el Señor? ¿Sí? ¿Quiere que Dios le guarde? ¿Quiere que Dios le guíe? ¿Quiere que Dios le dirija? Sí. Bueno, si usted está poniendo su alma en las manos del Señor, Dios le dice, yo te respondo y yo te doy mi verdad, porque la verdad es el gran tesoro que Dios nos entrega con confianza de que la guardemos y ella nos va a guardar. Si guardamos la palabra de Dios, ella nos guardará. Entonces, mire que ahí está. Confiamos en el Señor y Dios nos dice, listo, ustedes confían en mí, yo les voy a confiar mi palabra
porque con ustedes guardando mi palabra, ella los guardará. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es una biblioteca, hermanos. La iglesia no es un museo lleno de libros de historia. La iglesia, y solo la iglesia, tiene la verdad. No hay nadie más sobre la faz de la tierra que tenga la verdad. Es la iglesia del Señor. Y solo con la verdad como fundamento tendremos esperanza de librar bien esta batalla. Miren, amados, quiero decirle algo en esto, recordándole porque son enseñanzas que tenemos cada 15 días y por eso quiero hacerles este recuento. Hoy quiero que sepa algo. Hoy nosotros tenemos la verdad a bajo precio. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Hoy nosotros tenemos la verdad a bajo precio. Quiero decirles que hoy estamos aquí reunidos libremente, sin amenaza externa. ¿Quién tuvo dificultad en llegar aquí hoy? Nadie. Así que hoy tenemos, hermanos, la facilidad, hoy tenemos acceso a la verdad a bajo precio. Hoy podemos ir, hoy podemos escuchar. No tenemos una oposición externa fuerte que no nos permita venir a la iglesia. Hoy tenemos todavía siervos fieles que predican la verdad. Iglesias trabajando, que aunque pequeñas, lo hacen con sinceridad. Hoy acceder a la verdad está a bajo precio. Pero mis amados, no sabemos cuándo esta verdad vaya a subir su precio. No lo sabemos. No podemos dar por sentado que siempre la verdad estará al mismo precio y al mismo alcance. No podemos creer eso. Por eso, nuestro llamado es a que hoy la tomemos, a que hoy la adquiramos, a que hoy la atendamos, cueste lo que cueste, y no la vendamos por ningún precio. No vendamos la verdad. Hoy se nos enseñó a través de Juan también esto. Ahora, después de haberles dado este recuento y este resumen, quiero que continuemos con la segunda pieza de la armadura que se encuentra en el versículo 14, parte B. Y vestidos con la coraza de justicia. Y vestidos con la coraza de justicia. Así que hoy vamos a hablar de la coraza de justicia. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y quiero una vez más volver a la metáfora y volver a lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Estamos hablando de piezas de la armadura. Ya hablamos, hermano, del cinto, ¿cierto? Del cinturón de la verdad, y cómo esto lo que hacía era amarrar precisamente para darle fuerza al soldado y darle la agilidad para que pudiese batallar, de lo contrario iba a quedar avergonzado. Bueno, ahora vamos a hablar de la coraza de justicia. Y esta pieza era la más grande de toda la armadura que usaba el soldado romano. Y era la más grande de todas porque la palabra griega para coraza, esa palabra que se usa para coraza, es la palabra tórax. Es la palabra tórax. Por lo tanto, esa parte de la armadura era la que cubría y protegía toda la parte central del cuerpo. Toda la parte central del cuerpo. Y resulta que en esta parte central del cuerpo, en esta parte, se encuentran todos los órganos vitales, hermanos. Todos los órganos vitales. Por tanto, la función de esta pieza es obvia y clara. Proteger el corazón, los pulmones y todos los órganos indispensables para la vida. De hecho, hermanos, nuestro propio cuerpo da testimonio de ello. Nuestro propio cuerpo. ¿Usted sabe qué es el tórax? ¿Usted sabe cuál es el tórax en su cuerpo? Usted ha visto que naturalmente el tórax, ¿qué es lo que le cubre? ¿Qué es lo que le cubre el tórax? Bueno, el tórax es esa estructura ósea, toda esta parte que usted se toca aquí, toda esta que es bien dura, toda esta parte que usted se toca aquí, lo cubre y lo protege como una coraza que cubre los órganos muy vitales para nuestra vida. ¿Se imaginan que esto fuera blandito? Así que de la misma manera el cuerpo naturalmente manifiesta el cuidado y la protección que Dios nos da de órganos sin los cuales usted y yo fácilmente moriríamos. Por supuesto entonces que ningún soldado romano salía a la batalla sin su coraza, porque era una pieza indispensable para ese momento. Sin esa pieza el soldado quedaba totalmente expuesto, hermanos.
El puritano William Gurnall dijo lo siguiente. Una puñalada es mucho más mortal cerca de cualquier órgano vital que de aquellos que están lejos de la fuente de la vida, el corazón. ¿Ve? Si a usted le pueden pegar una puñalada por aquí, una puñalada por aquí, y usted puede sobrevivir. Así que él dice, se puede sobrevivir a una herida en un brazo o en una pierna, pero si esa herida es causada en el corazón, es como una sentencia segura de muerte. ¿Entiende por qué la razón de la coraza? ¿Entiende por qué la razón de esa parte que le cubría el tórax? Recordemos que esta es la ilustración física de la pieza de la armadura. Esto es la parte física y lo que cubre. Pero ahora es necesario que consideremos a qué hace referencia esta metáfora usada por el apóstol Pablo para enseñar a la iglesia. Ahora es necesario que lo miremos de acuerdo a la enseñanza que se nos quiere dar. Así que si para el soldado romano esta coraza era protección indispensable, para el soldado cristiano en términos espirituales lo protegerá la justicia. ¿Qué lo va a proteger? La justicia. Esta pieza, hermanos, esta pieza de la justicia que Dios nos provee, tiene como fin de protegernos de daños en nuestra profesión de fe. Pero ahora, teniendo en cuenta de que el Señor nos ha dado la justicia, la coraza de justicia, para protegernos de los daños en nuestra fe, necesitamos saber y entender a qué hace referencia esta palabra justicia. ¿A qué es que está haciendo referencia el apóstol Pablo cuando nos habla de que la coraza de justicia que Dios nos dio nos va a ayudar a nosotros en esta batalla espiritual? Y es lo que vamos a desarrollar en esta tarde. En esta tarde lo que nos vamos a dedicar es a poder saber qué significa y a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo cuando habla de justicia. Eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Así que cuando la Biblia hace uso de la palabra justicia, no podemos verla con un solo significado. La Biblia hace uso en diferentes contextos de esta palabra. Es la misma palabra justicia, pero de acuerdo al contexto tiene un significado diferente. Y es importante observar que existen al menos 3 usos de esta palabra en la Escritura. 3 usos. Y primero, vamos a hablar de la palabra justicia como un atributo divino. La palabra justicia como un atributo divino, que es la forma en la que la Biblia lo enseña. Y podemos hablar de justicia para referirnos a una excelencia de Dios. Por ejemplo, como dice Salmos, capítulo 71, versículo 19. Salmos capítulo 71, versículo 19 dice, y tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Entonces podemos ver que la palabra justicia se usa en referencia a una excelencia de Dios. Dios es el juez justo, la justicia es su naturaleza y parte esencial de su carácter. Y por tanto, todo lo que Dios hace es recto y justo. Eso es lo que hablamos de justicia. Así que como primera medida podemos hablar de justicia como un atributo divino. Pero segundo, la justicia, también podemos ver que la Biblia habla de justicia, de esta palabra que aunque es la misma, en otro significado, hermanos. Y es la justicia imputada al creyente. La justicia como esa justicia imputada al creyente. Entonces la Escritura también se refiere a la justicia como ese regalo de gracia recibido por el creyente gracias a la fe en Cristo Jesús. Esta justicia es la justicia que nos es dada, o sea, que nos es puesta a nuestra cuenta, a nosotros como pecadores, cuando miramos a Cristo por la fe. Es lo que Cristo obra para el creyente. Esta justicia de la que estamos hablando, esta justicia imputada, es una justicia que Cristo obra para el creyente. Es decir, esta justicia la obra por fuera del creyente. Por fuera del creyente. Esta justicia no existe en ningún ser humano. Esta justicia de la que estamos hablando acá. No existe en ningún ser humano. Es decir, esto no viene en el paquete de un hijo de Dios.
Más bien, esta justicia de la que estamos hablando, que es por fuera del creyente, que Cristo la obra para el creyente, más bien usted y yo recibimos provecho de ella por la fe. Y la fe, por la fe en Cristo Jesús, esta justicia es como si fuera nuestra. Es como si fuera nuestra. Así que recibimos provecho de ella. Es la que Cristo obra por el creyente. Por el creyente. Lo hace por fuera de él. Esta justicia de la cual estamos hablando, que se le imputa al creyente, y bajo la palabra imputar, que es poner a nuestra cuenta, es una justicia legal. Es decir, hermanos, esto tiene que ver con el cumplimiento del pacto de obras incumplido en Adán, que nos hizo a nosotros pecadores. Cristo vino a esta tierra y eso era una deuda que se tenía con Dios. ¿Cuál? El pacto de obras incumplido. Era una deuda que había delante de Dios. Así que Cristo vino a esta tierra y logró ser el segundo Adán, cumpliendo personalmente esa ley de manera perfecta y exhaustiva. Todo lo cumplió el Señor Jesucristo. Todo. Así que con esta justicia que Cristo logra, esta justicia legal que no está en ninguno de nosotros, es donde existe ese intercambio glorioso, hermanos. Cuando Dios el Padre toma el pecado del creyente, se lo pone a Cristo para que pague por él y toma la justicia de Cristo, esa que usted y yo no hicimos, y la pone y esa justicia que Cristo ganó en esta tierra, mientras caminó en esta tierra, la pone ¿sobre quién? Sobre la cuenta del pecador. Y entonces ahora el pecador no solamente no es que esté en ceros con Dios, sino que ahora el pecador tiene un tesoro que antes no poseía. ¿Cuál tesoro? El de la justicia de Cristo. Eso es lo que estamos hablando. Y esto, hermanos, hace que usted y yo podamos ser declarados justos delante de Dios. Así que cuando estamos hablando de esta justicia de la cual estoy hablando y que la Escritura también hace referencia de ella, este maravilloso intercambio es llamado en la Biblia justificación. Eso es lo que estamos hablando. De esta justicia, cuando en Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, acá tenemos que la palabra justicia, cuando hablamos de la coraza de justicia, es necesario que nosotros identifiquemos primero de cuál es la justicia que el apóstol Pablo nos está enseñando. Ya vemos que la Biblia hace diferentes usos de la palabra justicia, primero como un atributo de Dios. Segundo, como esa justicia imputada que es puesta sobre el creyente por la fe en Cristo Jesús, que es la justificación. Pero tercero, hermanos, podemos ver la palabra justicia también en el contexto de las Escrituras como la justicia impartida. Ahora, justicia imputada, la que se nos pone a nuestra cuenta sin ser nuestra, y también está la justicia impartida. Así que por último, esta palabra justicia en las Escrituras se usa para referirse a una vida que es consecuencia de esa justificación hecha por el Señor Jesucristo. Usted y yo somos justificados, ¿sí o no? Que es lo que acabamos de ver. Pero hermanos, esta justicia es para referirse a la vida, consecuencia de esa justificación. Es decir, hermanos, la justicia que se nos imputa es lo que Cristo obra por el creyente, ¿cierto? Por el creyente. O sea, eso es lo que hace Él por fuera de nosotros. Cristo ganó una justicia cumpliendo todos los mandamientos de Dios perfectamente y esto fue por fuera de nosotros. Ahora, esta justicia impartida es esa obra que Cristo hace no por fuera de nosotros, sino que ahora hace en la vida del creyente una vida de rectitud e integridad. Esa es la justicia impartida. Una es imputada, otra es impartida, o sea, otra ya es puesta en el corazón. Esa vida que nos lleva a vivir en rectitud e integridad, manifestando que fuimos objeto de esa justificación. Entonces, mis amados, si miramos el uso de esta palabra justicia en los diferentes usos que le acabamos de ver en la Escritura, notamos
que no son excluyentes, o sea, no se excluyen el uno del otro para nada. No es que se separen, no es que digan, no, yo no puedo estar con usted. No, es todo lo contrario, hermanos. Cuando vemos esta palabra justicia en sus diferentes usos, el uno lleva al otro. El uno lleva al otro. Sin embargo, podemos decir que para el propósito específico de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, debemos hacer una distinción clara. ¿Será que el apóstol Pablo, si vemos la justicia como el atributo divino de Dios, será que eso es lo que él nos está enseñando? ¿Será correcto que la justicia, la coraza de justicia que nos va a proteger, la coraza de justicia que nos va a llevar a batallar en esta guerra espiritual, será la del atributo divino de Dios? No, hermanos, no sería correcto. ¿Por qué? Porque resulta que en esto nos está hablando es a nosotros, no a Dios. Él está diciendo, estad pues firmes, vestidos con la coraza de justicia. Él no le está hablando a Dios. Así que no podemos hablar, hermanos, de que la justicia que el apóstol Pablo nos está enseñando en este caso, en este versículo particular, sea el atributo divino. No es el atributo de Dios. Si no es, entonces, ¿será que, hermanos, será que nos está llamando? Ahora, él está hablando a los hombres, él está hablando a la iglesia. Y esto también nos lleva a considerar y hacer la distinción de si podemos ver que la justicia de la cual nos está hablando el apóstol Pablo, la podemos ver desde el punto de vista de la justificación. ¿Será que eso es lo que nos está enseñando Pablo? Desde el punto de vista de la justificación. Porque resulta, yo creo que no es correcto verlo de esa manera, porque resulta que el apóstol Pablo ya le está hablando a personas justificadas. ¿Ve? Entonces no podemos hablar de que la justicia que el apóstol Pablo nos está enseñando es la de la justificación, porque ya le está hablando a la iglesia, y la iglesia es una iglesia justificada. Así que no tiene sentido decirle, vístanse con algo con lo que ya estamos vestidos. Así que por deducción, tenemos que concluir que cuando Pablo dice vestidos con la coraza de justicia, está hablando de la justicia práctica para el cristiano. Es la justicia como vestimenta espiritual, de la cual viene hablando desde el capítulo 4, versículo 1. Esa vocación del llamado que tuvimos en el Evangelio y que es por esa razón que somos introducidos en esta guerra espiritual. Así que cuando hablamos de esta justicia, esta coraza de justicia de la cual nos está hablando el apóstol Pablo, esta justicia es sinónimo de vivir en todo lo que es justo, puro y recto. De eso es que nos está hablando el apóstol Pablo. De esa forma usted y yo vamos a poder batallar espiritualmente esta guerra, con la justicia que va a todo lo justo, puro y santo. Porque cuando Dios nos justifica en Cristo, Dios no solamente nos declara justos, sino que a todo aquel que es declarado justo, el Señor lo empieza a hacer justo en la vida práctica. No solo de ojo delante de Dios, sí, te declaro justo. No, Dios también empieza a obrar una vida de justicia en esa persona. Entonces, ¿cómo hace Dios esto? Dios hace esto por medio de una obra del Espíritu Santo. Una obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque resulta que el Espíritu Santo es el que siembra la semilla de vida en el alma de una persona. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y esa semilla de vida que pone el Espíritu Santo en el alma de una persona no se pierde, hermanos, no se muere aquí en la tierra, sino que si una persona es objeto de la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo trae vida sobre esa persona, lo primero que usted va a empezar a ver en esa persona es fruto. Porque si esa persona estaba muerta y el Espíritu Santo le trae vida, ¿qué va a empezar a mostrar? Fruto. Así que aunque el cristiano, hermanos, usted y yo como cristianos, somos pasivos en la producción de esta vida, y digo pasivos porque usted y yo no hacemos nada para nacer de nuevo. ¿Quién hizo algo para nacer de nuevo? Nada hicimos. Lo que sí tenemos que saber es una cosa, que después de tener la semilla de la vida, después de haber nacido de nuevo, entonces ahora sí somos activos. Ahora sí somos activos.
Ahora nos dejamos enseñar, nos dejamos influir y llevar por el Espíritu Santo de Dios. Mire, yo quiero que usted sepa una cosa, hermano. La obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, la obra del Espíritu Santo no consiste en avivar o en recuperar algo que está poniéndose feo o algo que está decayendo. No. El Espíritu Santo no viene a hacer esa obra en una persona, sino que lo que el Espíritu Santo viene es a generar vida en lo que estaba completamente muerto. Esa es la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no vino a mejorarlo, es lo que le quiero decir. El Espíritu Santo no vino a mejorar a nadie de los que está aquí. El Espíritu Santo vino a darle vida a usted y a mí, que estábamos completamente muertos. Eso fue lo que vino a hacer el Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire que Él no vino a mejorarnos. Él vino a darnos vida porque estábamos muertos. En otras palabras, hermanos, Dios a los que justifica, también santifica. Si nos justificó para santificarnos, no para otra cosa. Y es esa vida de santidad y justicia lo que nos va a preservar. Nos va a preservar lo más importante para nosotros en esta tierra y en esta batalla, nuestra alma y nuestra conciencia. Acuerde que el hermano Gurnal dijo que una puñalada cerca del corazón es peligrosa, ¿cierto? Bueno, resulta que el pecado es como ese puñal, es como esa daga que apunta directamente al corazón. El pecado no le está apuntando a un dedo, el pecado no le está apuntando a una mano, el pecado no le está apuntando a un pie, el pecado le está apuntando directamente al corazón. Y luego de que hace esto, hermanos, este pecado, antes de llegar al corazón, primero penetra la mente. Entonces, la verdadera santidad, a la cual el Señor nos llama, y por la obra del Espíritu Santo, la verdadera santidad no se va a convertir en el creyente en un mero hábito tedioso, pesado, que carga, que molesta. No, hermanos queridos. La verdadera santidad práctica es una que nos va a ayudar a confrontar el pecado y a hacer el bien. Y esto es lo que nos va a guardar. Hermanos, cerremos. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque uno puede llegar a malentender la santidad como meros actos externos. Y esto es un engaño. La Biblia habla un poco más allá de esta palabra en la vida del creyente, la santidad. Y por eso es que esta pieza de la armadura, en otras palabras, es llamada el peto de la integridad. Es decir, es esa malla, es eso que nos cubre aquí, pero es de integridad. Y la palabra integridad en la Biblia abarca mucho más allá que actos externos o visibles. Y quiero que vayamos un momento a Génesis capítulo 20, versículos 1 al 6. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 20, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 20, versículo 1 al 6. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases.
Miren, hermanos, la palabra integridad usada en este pasaje y a lo que estamos haciendo referencia con esta coraza de justicia que tiene que ver con la integridad, es usada en este pasaje y la palabra es la palabra hebrea tom y significa una persona recta, una persona moralmente que es inocente, hermanos, que es inocente. Entonces, de igual manera, el Nuevo Testamento hace uso de esta palabra para referirse a una persona intachable, incorruptible y pura. Así que cuando vemos la santidad vista a la luz de la integridad, implica una vida coherente. Es decir, ¿cómo vamos a batallar? ¿Cómo esta coraza de justicia nos va a ayudar? Bueno, eso lo vamos a seguir viendo en el desarrollo de las enseñanzas. Recuerden que hoy la idea es poder definir qué es esta justicia. Pero esta vida de santidad, a la luz de la integridad, implica una vida coherente. Es decir, hermanos, una vida tanto por fuera como por dentro. Una vida recta, tanto en lo público como en lo privado. En lo que se habla y en lo que se piensa. En lo que se muestra y en lo que se siente. Es decir, en lo que las personas pueden ver y en lo que solo Dios puede ver. Usted y yo debemos ser íntegros. Por eso, como el hermano hablaba ahorita en Mateo. Ay de vosotros, fariseos, hipócritas. ¿Sí? Muchas veces, hermanos queridos, ¿a qué le estoy haciendo referencia? Que usted y yo debemos ser rectos, íntegros, tanto adentro como afuera. Es decir, tanto en lo que hablamos como en lo que pensamos. Y esto muchas veces a nosotros nos juega mala pasada. Una cosa es lo que mostramos y otra cosa es lo que estamos pensando. Eso no es integridad, eso llama hipocresía. Y esto hace que el diablo venga entonces y coja nuestras conciencias y nos diga hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y yo le digo una cosa, ¿cómo resiste usted esa acusación del diablo? ¿Va a pelear? ¿Se va a entregar? Pero cuando usted puede ver que lo que usted piensa o lo que usted está diciendo es acorde con lo que está pensando verdaderamente, entonces el diablo no tiene de dónde echar mano. Por eso el Señor, ¿sí ve? Ese hombre dijo, yo con integridad de corazón he obrado. Él me dijo, hermano, hermana, y ella me dijo, sí, es mi hermano, pues por eso la toqué, por eso la tomé. El Señor le dijo, yo sé que con integridad has actuado. O sea, ese hombre era inocente. Por eso Dios no lo mató. Pero cuando usted y yo obramos hipócritamente y no en integridad, ¿qué hace el diablo? Viene y vea, nos coge. Recordemos que estamos en una guerra espiritual contra el diablo. Y él es el acusador. Y no hay nada más desalentador, no hay nada más descalificador en nuestro servicio a Dios que tener el pecho descubierto para que el pecado nos hiera el corazón y la conciencia y nos impida servir al Señor. Mire lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 1. Proverbios capítulo 28, versículo 1. El Señor es muy sabio, hermanos. El Señor es muy sabio. Joé, escucha este pasaje y después tú lo puedes hablar con tu papá y con tu mamá, porque hoy me lo preguntaste. Proverbios 28, 1. Miren lo que hace. Léalo conmigo. ¿Qué hace esta persona? Huye el impío. ¿Qué hace el impío? Huye sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león, mis queridos hermanos. Así que piensen, ¿qué hace la justicia? La justicia defiende la conciencia y nos da valor para enfrentar la batalla firme y resistir en el día malo. Pero piense usted, hermano querido, cuando le llega a usted el día malo y usted empieza a hacer memoria y usted dice, sí, yo no hice esto, yo no hice esto, yo no hice esto y por eso fue que me llegó esto. ¿Ve? Ahí es donde está donde el enemigo llega y coge y nos atrapa para que perdamos la batalla. Pero ¿qué pasa cuando llega el día malo y usted sabe que ha hecho lo que tenía que hacer? Usted está como león confiado y el enemigo no tiene cómo acabarlo ahí. Entonces, ¿qué hace el impío? Mire qué hace el impío. ¿El impío hace qué?
El impío huye, ¿sin que qué? Sin que nadie lo persiga. Nadie, hermanos, nadie persigue al impío. O sea, él simplemente su maldad y su conciencia lo acusan y el impío empieza. Por eso, como escuchaba ahorita, miran y están ahí pendientes y uno tranquilo. ¿Ve cómo es la cosa? ¿Por qué razón? Porque su conciencia, ¿qué hace? Los acusa. Es decir, los perversos huyen aun cuando nadie los persiga. ¿Qué hace la culpa del pecado? La culpa del pecado abruma, hermano. La culpa del pecado ata para que usted y yo no nos podamos mover en servicio al Señor. Por eso es que la justicia nos va a guardar. Porque la justicia nos da libertad. Acuérdese que también con Juan estudiamos, si la conciencia no nos acusa, confianza tenemos ¿en quién? En Dios. Mire, cuando Adán tomó el fruto y supo que estaba desnudo y escuchó la voz de Dios, ¿qué hizo? Corrió a esconderse. ¿Por qué razón? Porque tuvo ¿qué? La Biblia lo dice, porque tuvo miedo. El varón tuvo miedo, o sea, miedo de que había hecho lo malo delante del Señor. Entonces, ¿qué hizo? Fue y se escondió. Y si Dios no lo hubiese sacado del escondite, ahí se queda. ¿Y quién lo coge y lo acaba? El diablo. Lo hubiese terminado de acabar. ¿Quién fue el que lo rescató? Dios, hermano. Porque ¿él qué hizo? Fue a esconderse. Igual nos pasa a nosotros, hermano. Cuando la conciencia nos acusa, usted y yo nos escondemos, y si Dios no nos saca, como leíamos ahorita en Esdras, si Dios nos va y los vuelve y los enseña y les dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí se quedan con casas muy bonitas y bueno. Así que, hermanos, mientras nosotros los creyentes vivamos en esta tierra, tenemos que saber que el enemigo buscará de cualquier manera desprestigiarnos y que nuestras conciencias nos acusen. Eso es lo que busca. Mire, en una ocasión, yo recuerdo haberles dicho a ustedes en una ocasión lo siguiente, que el mundo, ¿qué espera el mundo ver de nosotros los cristianos? ¿Qué espera el mundo ver de nosotros los cristianos? ¿Cómo? Que somos diferentes. ¿Y somos diferentes en qué sentido? ¿Qué está esperando el mundo de usted? ¿El mundo está esperando que usted diga mentiras o verdad? ¿El mundo está esperando que usted lo robe o que usted más bien sea recto? ¿El mundo está esperando que usted sea grosero con su esposa o más bien que sea amable? ¿El mundo está esperando que usted sea un buen trabajador o que usted sea un mal trabajador? ¿Qué está esperando el mundo de usted? Está esperando la justicia, está esperando ¿qué? Lo bueno. Eso es lo que el mundo espera ver de nosotros como cristianos. Ellos saben que a esto es que usted y yo estamos llamados. A esto, a hacer el bien, a hacer la justicia. Y como yo les he dicho a ustedes, hermanos queridos, el mundo nos ve a nosotros como cuando usted va al centro comercial y ve las vitrinas. ¿Cierto? ¿Usted ha visto una vitrina en un centro comercial? ¿Usted ha visto una vitrina? ¿Qué pasa? Lo que está puesto ahí está expuesto ¿a qué? A sus ojos. Todo está expuesto a sus ojos. Todo está expuesto a su mirada. Todo está expuesto a críticas. Porque el vidrio es transparente. Así que usted puede verle todo a ese maniquí. Así estamos usted y yo frente al mundo. Y el mundo de usted y yo solamente espera verdad, justicia y rectitud. ¿Ve? Hermano, es muy tremendo. Por eso estamos llamados a una buena conciencia, por medio de una buena conducta, delante de Dios y delante de los hombres. Porque si no, el diablo nos acaba. Si no, el diablo nos acaba, hermanos. Pablo conocía muy bien esto. En Hechos capítulo 24, él fue llamado plaga, promotor de rebeliones y cabecilla de una secta. Así fue llamado el apóstol Pablo, así fue acusado. Y eso fue delante del excelentísimo Félix. ¿Y cómo se defendió Pablo de las acusaciones? ¿Cómo se defendió Pablo de que lo estaban tratando de esa manera? Bueno, el apóstol Pablo se defendió de la siguiente manera. Allí en Hechos capítulo 24 dice, delante de Félix, él dice, no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Y le dice al excelentísimo Félix, ni te pueden probar las cosas
de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo a todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. De esa manera se defendió pues el apóstol Pablo de las acusaciones que le estaban diciendo. Pero imagínense donde le hubiesen acusado de esas cosas y él dijera, uy sí, yo los amotiné, uy sí, yo los levanté contra ti. ¿De qué sirve esto, hermanos? Así que Pablo se defendió del ataque del enemigo, Pablo se defendió del ataque del diablo, teniendo una vida justa, tanto a diestra como a siniestra, hermanos queridos. Pablo se había vestido de esta coraza de justicia y podía enfrentar la batalla. Por eso, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué guardó el apóstol Pablo? ¿Cómo enfrentaba el apóstol Pablo esta batalla? Con una cosa, esta es nuestra gloria, una buena conciencia delante del Señor, que con sinceridad y con sencillez de Dios, no con sabiduría humana, nos conducimos bajo la gracia de Dios en este mundo, Así que nos damos cuenta, hermanos, de cuál es la justicia de la cual el apóstol Pablo está hablando aquí, de esta coraza, de la cual debemos vestirnos para poder enfrentar al enemigo, para poder enfrentar la batalla. Porque si nosotros no tenemos una justicia, integridad, vida en santidad, todos nos van a acusar, nuestra conciencia nos acusa, la gente nos acusa y el enemigo hace que usted y yo nos escondamos. Pero si usted y yo tenemos buena conciencia, una que con sencillez y con sinceridad de Dios y bajo la gracia de Dios nos conducimos rectamente delante de los hombres, ¿tendremos de qué asustarnos? Y le podremos decir al diablo, amigo, ¿tienes de qué acusarme? No. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo delante de todo el mundo? ¿Qué dijo el Señor? Que alguien diga, que alguien levante la mano si tiene pecado de que acusarme. ¿Y qué hicieron todos? Quietos. Por eso él podía caminar libremente por todos lados. Quiero terminar con una aplicación. La santidad práctica y verdadera tiene un orden que la hace justa. Esta justicia de la cual estamos hablando, que es la que nos va a guardar. Esta santidad práctica verdadera tiene un orden que la hace justa. Primero obedece a Dios y luego al hombre. Primero a Dios y luego al hombre. Solo así, hermano, solo así va a ser justa. Porque hay muchos que dicen, yo obedezco a Dios, pero eso no se le nota en nada de lo que hace. Y otros se dedican a obedecer a los hombres para ganarse su favor. Y obran no conforme a Dios. Así que la justicia práctica verdadera tiene un orden. Obedece a Dios y a los hombres, hermanos. Así que el cristiano primero, ¿qué hace? Obedecer a Dios. Y luego, por obedecer la voluntad de Dios, va a servir a sus hermanos. Va a hacerle bien a la gente. Por eso, si nuestro corazón no nos reprende, ¿en quién tenemos confianza? En Dios. Y Dios es el que nos va a llevar a la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hermano, la justicia de la cual el Señor nos está hablando es la justicia que viene producto de nuestra salvación, fruto de nuestra salvación, obrada en el corazón, esa santificación que nos va a llevar a buscar vivir en justicia en todo tiempo. Y esa justicia, hermano, nos va a defender de las acusaciones fuertes que el enemigo hace sobre usted y sobre mí para hacernos inútiles e inservibles. Por eso, hermano, estad pues firmes. Termina el apóstol, termino con esto. Estad pues firmes, vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo vamos a estar firmes? Vestidos con la coraza de justicia. Acuérdese que este estar firmes es una posición correcta contra todo lo que se viene,
¿Cómo vamos a estar en la posición correcta y resistiendo? Con la coraza de justicia, haciendo el bien a diestra y a siniestra, mis queridos hermanos. Amén. Oremos al Señor.